decir el nombre, ustedes sabrán de qué estoy hablando. Bien, gracias. ¿Cómo anda, señor Lasman? Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme, Álvaro. Encantado de estar aquí con tu audiencia y con Rolando y Lisbeth, compartiendo información sobre este proyecto tan importante para todos los panameños como es el proyecto del lago de Río Indio. Así es, precisamente de eso vamos a hablar porque lo que nos viene encima es una vez más el fenómeno de El Niño. Y en coyunturas como esta es que más se necesita llevar adelante o tener listo ya este proyecto. ¿En qué etapa se encuentra en este momento? No, eso sería lo ideal, tenerlo listo. Ciertamente es un proyecto que toma algún tiempo antes de su ejecución y que sin duda alguna es esencial para el beneficio de los panameños. Tú mencionabas que eres dueño de un restaurante. Imagínate un restaurante sin acceso al agua, por ejemplo, o con limitaciones de agua, una capacidad de brindar un servicio muy disminuido. El agua es tan importante para todos los panameños y este es un proyecto que busca fortalecer ese acceso a largo plazo, a unos próximos 50 años. Y no solamente restaurantes, hospitales, escuelas. Toda la actividad económica depende muy cercanamente de un proyecto de agua como este, de manera que a veces estos proyectos los vemos con cierta distancia, cierta lejanía. Nos impacta muy directamente a todos los panameños, es urgente. Es un proyecto que ya mostró necesidades en el 2023-2024. Nosotros tuvimos que disminuir los tránsitos por el Canal de Panamá, tuvimos que limitarlos a 24 tránsitos en función de que no había agua porque había un niño. Ya el INPA, la doctora Calzadilla y muchos de los miembros del equipo del INPA han estado mencionando la posibilidad de un niño bastante fuerte para finales de este año. Y todos estos elementos pues subrayan la necesidad de un proyecto tan importante como Río Indio. Nosotros avanzamos a pasos firmes, hemos estado muy cercanos a las comunidades, explicando y entendiendo que hacen un sacrificio ciertamente aquellas comunidades que requieren un reasentamiento y las comunidades aledañas al área del proyecto en la cuenca Río Indio. Y en función de eso hemos estado trabajando de una manera que es consistente con las mejores prácticas, es un compromiso que el canal ha adquirido con esas poblaciones de atenderlos apropiadamente y seguiremos en este proceso de diálogo en función de este proyecto que es de interés público y es una necesidad sin duda alguna importantísima que tiene que desarrollarse a un buen ritmo. Bien, carreteras de acceso a el proyecto, al área. Si nosotros adjudicamos recientemente dos tramos de carretera, alrededor de 15 kilómetros cerca del perímetro de lo que sería el proyecto del lago Río Indio. El Canal de Panamá no puede típicamente hacer inversiones en carreteras porque no es la competencia de esta institución. Sin embargo, estas carreteras están asociadas al proyecto por diferentes razones, porque servirán para el acceso a la misma construcción, porque además de eso brindan acceso a sitios de reasentamiento y también permiten el movimiento de contratistas. Es una inversión que sin embargo hemos adelantado en función del beneficio que produce a las comunidades y estamos también por licitar otro tramo de aproximadamente 10 kilómetros en la parte norte del proyecto, en el área de Colón principalmente. Ok, el importante también hablar un poquito del desarrollo local en la cuenca. A ver, nosotros en la cuenca tenemos y hemos estado implementando la cuenca Río Indio los programas que ya llevamos 25 años de estar aplicando en la cuenca tradicional, la cuenca del lago Gatún, la que llamamos la región oriental. Ahora estamos aplicando todos estos tipos de programas que incluyen eh, cosas como el pago por compensación por protección de bosques, desarrollo de actividades de producción sostenible, eh, desarrollo también de sistemas de agua potable, de agua segura, de sistemas de tratamiento de aguas servidas, el desarrollo de actividades que tienen que ver con el establecimiento de títulos de propiedad, entrega de títulos de propiedad a personas que han vivido por mucho tiempo en el área y que todavía solamente tienen derechos posesorios. En fin, una serie de actividades también de entrenamiento a la población para prepararse para las tareas que puedan venir hacia ellos, tanto de servicios como asuntos profesionales, cursos en albañilería, en carpintería, en actividades que pueden ser contribuyentes al beneficio económico que va a arrojar esta construcción y los asentamientos y sus desarrollos de instalaciones en los próximos años. Voy a darle la palabra a Rolando Lisbeica también, pero sí me gustaría que nos adelante un poco cómo anda ese tocar puertas, ese diálogo, esas conversaciones con los residentes del área,
se han dado, cuántas reuniones comunitarias, cuál es la aceptación que tiene el proyecto y qué compromisos está asumiendo la autoridad del Canal de Panamá con la gente que tendrá que desalojar sus tierras. Bueno, eso es extraordinariamente importante. Es uno de los elementos que ha constituido el mayor esfuerzo del canal, la mayor atención del personal de la oficina y que está respaldado de manera muy certera con los fondos y con una disposición fantástica de parte desde la Junta Directiva hasta la más alta administración del Canal de Panamá. Y esto empezó hace ya algún tiempo con el establecimiento de lo que llamamos una línea base socioeconómica detallada y conocemos también como censo, que era entender no solamente quiénes estaban y qué tenían, sino cómo interactuaban entre ellos, cómo era su actividad comercial, cómo viven. Era entender en gran detalle la información de la población que se vería obligada a ser reubicada por el producto como resultado del proyecto del lago Río Indio. Ese esfuerzo entonces pasó luego a una serie de discusiones en 7 sesiones distintas con 9 áreas distribuidas a lo largo de la superficie del proyecto para determinar los elementos que eran más importantes para ellos. Y en ese proceso que empezó en mayo del año 2024 y culminó en febrero del 2025, se fueron haciendo de forma participativa estas discusiones, por ejemplo, en las residencias. La población que vio los modelos que en principio se les llevaron dijeron, pero sí, a mí me parece bien, pero quisiera también que tuviera un fogón externo, por ejemplo. El fogón externo es parte de nuestra idiosincrasia y quisiéramos que esa, en consecuencia, se hace de forma participativa y se va desarrollando, en este caso, por ejemplo, el modelo de casas que serían apropiadas. Casas que, por cierto, tendrán también una connotación de mejora en muchísimos casos, porque, por ejemplo, si la residencia actual de la familia tiene 2 habitaciones, una para los hijos y otra para la pareja, en la siguiente casa, la que se le va a construir para compensarlos por el reasentamiento, va a tener tantas habitaciones como sea necesario. Si tienen niños y niñas, va a haber una separada para niños y otra separada para niños. O sea que en ese caso, si fueran 2 chicos, un niño y una niña, esa nueva casa tendría 3 habitaciones. Pero si la familia es numerosa, podría tener 4 habitaciones sin ninguna dificultad. Todo eso está contemplado en lo que llamamos un marco de compensación. Un marco de compensación que, por cierto, está publicado, está en el sitio de comunicación de nosotros que se llama Agua del Futuro, que se puede buscar en internet, y ahí están pues este marco de compensación, que es un documento de decenas de páginas, en donde se discute cada uno de los elementos importantes, no solamente las residencias, sino cómo se compensan los terrenos, cómo se compensan las actividades productivas, cómo se trabajan las redes sociales, socioculturales de cada una de estas comunidades, 38 comunidades en la superficie de lo que será el lago. Y en este proceso de esas discusiones que tomó un poco menos de un año, pero cerca de un año, la participación de las comunidades fue aumentando de manera progresiva desde la primera hacia adelante, a las que terminaron en febrero, en función de que la población fue viendo de que estos son elementos muy reales, muy ciertos, y que terminaron entonces en este documento que llamamos marco de compensación, que está firmado por el representante legal del canal, el señor administrador, y que se convierte entonces en un compromiso escrito, formal, respaldado pues por la institución de atender apropiadamente a estas comunidades. La población en términos generales, la gran mayoría ha estado participando de estos procesos y han estado contribuyendo en el desarrollo de estos procesos, y es lo que nosotros como organización hemos tratado de lograr, en todo caso una comunicación abierta. Insistimos y volvemos a insistir cada vez que podemos en aquellos casos en donde también ha habido algún tipo de oposición, de encontrar la comunicación para mostrar qué es lo que estamos haciendo. Este es un proyecto que se va a hacer con los más altos estándares de sensibilidad social. Es parte de la reputación del canal, es una reputación que tenemos que proteger y cuidar, y en consecuencia no solamente es lo correcto desde el punto de vista humano, es también lo correcto desde el punto de vista del cuidado de esta institución que es tan importante para todos los panameños. Rolando. Sí, buenos días, señor Lackman. Buenos días, Rolando. Tengo algunas preguntas que tienen que ver con el proyecto, más no con el tema de por sí. Lo primero es, ¿qué pasaría si ese proyecto no se llevara a cabo?
¿cuáles serían las consecuencias para el canal y para los ciudadanos de la zona metropolitana del país? Bueno, empecemos por mencionar, Rolando, que cuando el canal empezó a funcionar en 1914, las extracciones de agua, por ejemplo, para el consumo de la población, eran alrededor de 20.000 galones de agua por día. Hoy en día estamos hablando de 20 veces esa cantidad de extracciones de agua potable, y eso antes de incluir las nuevas plantas potabilizadoras que se están construyendo. Hay dos plantas potabilizadoras que están en proceso de construcción y hay otra que está en proceso de expansión, la de Mendoza. Todas estas extracciones, naturalmente, que siguen creciendo y que probablemente seguirán creciendo en el futuro, empiezan a competir también con la capacidad del canal de brindar el beneficio que produce a la comunidad, a la sociedad. Y ese beneficio que produce el canal a la sociedad se traduce en ingresos del Estado, pero no solamente en ingresos del Estado, sino como motor de la actividad logística del país. Hay 5 puertos, hay una zona libre, hay una gran cantidad de otras actividades económicas que dependen de un funcionamiento apropiado del Canal de Panamá. En fin, no tener el agua puede impactar a toda esta población, más de 2 millones de personas que se surten de las aguas, y a veces no estamos conscientes de eso, salen de los mismos lagos que se utilizan para permitir los tránsitos de los buques. Puede en consecuencia sufrir ese suministro, que ya hoy en día a veces encontramos, pues con frecuencia le encontramos manifestaciones porque no está totalmente satisfecho. Tenemos que seguir creciendo en esa producción para que la población tenga esa satisfacción siempre, para que estas actividades, por ejemplo, como los restaurantes, sigan teniendo acceso al agua, las escuelas, los hospitales, y también para que el canal siga produciendo esos beneficios económicos tan importantes que generan trabajo. Cuando uno habla de estas actividades económicas, uno tiende a pensar únicamente en la parte de ingresos económicos. Pues no, es que realmente todas las familias panameñas dependemos de producir algún beneficio a la sociedad, y para eso tiene que haber herramientas, y el canal es una herramienta importantísima y es un puntal en otra de estas actividades económicas que sin duda alguna definen el país como está hoy en día y lo definirán hacia futuro. No contar con el agua nos lleva a un futuro más incierto a todos los panameños. Sí. Sobre este proyecto, el cronograma que tienen elaborado para este proyecto, eh, ¿podría informarnos cuándo creen o para cuándo creen que estaría listo en funcionamiento este proyecto, y cuánto tiempo tardaría en llenarse el nuevo lago? Pues que No- Nosotros, nosotros estamos ya trabajando en el proyecto. El proyecto ya empezó. Por ejemplo, estas carreteras que se adjudicaron son parte del proyecto, como ya mencionamos, y toda esta actividad es social, y también los estudios ambientales que ya llevamos mediados del año pasado, haciendo los primeros los levantamientos de la línea base ambiental, ya están funcionando. Nosotros esperamos muy próximamente empezar a contratar los servicios de un especialista en administración de proyectos. Eso se espera estar publicando en alrededor de 30 días, básicamente. Ya tenemos a bordo también un especialista en las administraciones de proyectos sociales. Esperamos que el pliego de contratación de la obra de infraestructura, la más importante para la definición del proyecto, esté publicado a principios del próximo año, 2027. Ese proyecto de infraestructura incluye la represa principal, el túnel de trasvase, un túnel de 8.7 kilómetros, 9 kilómetros, básicamente 5 metros de diámetro, y 3 represas auxiliares. Una vez adjudicado a mediados del próximo año 2027, se esperaría que tome unos 4 años, de manera que al 2031 debería estar concluidas las obras. El lago se empieza a llenar antes de que la obra esté absolutamente concluida, en función del tipo de presa que hemos elegido. El tipo de presa es una presa de concreto compactado con rodillos que permite, pues, ir creando el lago con un poco de antelación a la terminación de la obra, con la intención de poder subir el nivel a un punto que permita que a lo largo del 2031 podamos tener un volumen suficientemente alto para trasvasar, si ese año así lo requiriera, si el 2031, el verano del 2032 requiriera agua. Pero depende obviamente
de la condición de las lluvias en ese año, y si ese no fuera el caso, pues en el 2032 esperaríamos tener ya volúmenes que puedan permitir trasvase de agua al lago Gatún. Eso significa entonces que habría una alternativa a estos periodos en los que hay escasez de agua para el tránsito de buques. Sí, sin duda alguna, eso es uno de los elementos que busca este proyecto, el agua para el consumo de la población, fortalecer la disponibilidad de ese recurso tan importante, y también para el tránsito de buques. El tránsito de buques tiene una capacidad de consumir algo más de agua de lo que consume actualmente. Nosotros estamos cerca de las capacidades de la infraestructura del canal actual. Nosotros no necesitamos volúmenes para propósitos de tránsito que sean extraordinariamente elevados. Necesitamos es poder compensar estas extracciones adicionales de agua y sí, brindarnos una certeza también en años secos. En años niños tiende a haber una correlación muy alta con una menor precipitación, y ya lo vivimos en el 2024, como mencionamos, que tuvimos que reducir los tránsitos. Reducir los tránsitos que podría percibirse como una condición que es puntual y quizás no sería tan grave. El tema es que la industria pierde confianza, y al perder confianza empieza a tomar otras decisiones y busca alternativas. En consecuencia, el país como ruta preferida empieza a sufrir una degradación de la cantidad y la capacidad de los clientes, y en consecuencia repercutiría en la economía panameña sin duda alguna. Estas infraestructuras que se están haciendo y el nuevo lago tendría un periodo de vida hasta que se requieran nuevas fuentes de agua si el canal está pensando en expandirse a un cuarto juego de esclusas. Yo escuché de eso hace algún tiempo, de que Panamá estaría pensando en un nuevo juego de esclusas muy a futuro para los tanqueros estos que se están haciendo y que no pueden transitar actualmente el canal de Panamá. Sí, Rolando, es muy temprano para poder suponer un cuarto juego de esclusas. Un cuarto juego de esclusas tendría que estar económicamente validado, y también tendría que considerar los temas de agua, sin duda alguna, y se requeriría ciertamente más agua. El desarrollo actual es tratar de maximizar el beneficio de lo que tenemos actualmente, asegurar que sea confiable y a la misma vez asegurar que el agua de la población esté disponible. Y es ese el enfoque de este proyecto. Un cuarto juego de esclusas, por ejemplo, para los tamaños que mencionas, serían unas esclusas bastante más grandes que las Neo-Panamax, por ejemplo. En los barcos estos de petróleo y demás tienden a ser significativamente mayores lo que pasan por el canal de Panamá. En este momento hay mucha presión, obviamente, pero es una situación que también es coyuntural por el tema pues, geopolítico que está sucediendo. Nosotros obviamente tenemos que ver con luces largas, pero en este momento todavía no estamos contemplando un cuarto juego de esclusas. En ese caso, habría que explorar muchísimas otras consideraciones. Lo que sí estamos buscando, y que es un complemento al canal actual, es el corredor energético, un corredor que permitiría que algo de los tránsitos que actualmente pasan por el canal se utilice otra vía, un canal seco básicamente para crear un poco más de holgura en las esclusas existentes, y en consecuencia poder aumentar también la capacidad de la ruta a Panamá como vía de transporte de carga. Luis Vega. Señor Langman, a mí me gustaría, buenos días, a mí me gustaría enfocar Buenos mi días, pregunta Luis Vega. en el tema ambiental y básicamente cómo estamos mitigando el impacto ambiental de este proyecto, y si tenemos estudios externos o independientes que respalden que el daño que va a sufrir la flora y fauna de esa área, la flora y fauna local, no sea irreversible. ¿Qué me puede decir al respecto? Beca, el estudio de impacto ambiental es uno de los elementos más importantes de este proyecto también, como la parte social. Son dos puntales de una mesa que tiene básicamente tres patas: la parte técnica,
la parte ambiental y la parte social. La parte ambiental empezó a estudiarse ya en un proyecto que nosotros habíamos iniciado entre el 2017 y 2019, donde se hicieron avances importantes del estudio del área. Ese estudio que se realizó en esa época tiene que ser actualizado. Han pasado más de 5 años desde que se concluyó y en consecuencia estamos en ese proceso. Eso empezó a mediados del año pasado con una empresa de una alta reputación que está realizando esos estudios de línea base en este momento para eventualmente desarrollar un estudio de impacto ambiental categoría 3, que es el nivel más riguroso que existe para estos propósitos. En ese estudio de línea base se hacen monitoreos de calidad de agua, de cantidad de agua, de, em, de las condiciones del ambiente, de las condiciones de la fauna acuática, la fauna terrestre, de ruido. Todos estos detalles se van captando para poder definir cuáles son las medidas de mitigación apropiadas en los casos ambientales. El estudio de impacto ambiental que inicia una vez que estén terminados estos insumos que son indispensables para hacerlo, igual que la parte social también es un insumo importante, el estudio de impacto ambiental. Entonces tiene que definir las medidas de mitigación para atender los impactos de este proyecto, que sin duda alguna tiene impactos, eso hay que reconocerlo, pero se tienen que establecer las medidas apropiadas para esa atención. Y estamos en ese proceso empezando a verlo porque el estudio de impacto, porque los insumos están terminándose y el estudio de impacto ambiental tiene que pasar por las fases también de participación ciudadana y discusión, y tiene que pasar también por las aprobaciones con el Ministerio de Ambiente. Es un proyecto que tiene y va a atender estos temas con muchísimos sentidos de hacerlo apropiadamente, y también pues es parte como menciono, de la estructura y la estrategia de desarrollar este proyecto de forma correcta en función de serlo responsable y de estar completamente apoyados con recursos desde la más alta dirección del canal, incluyendo la Junta Directiva. Una pregunta a futuro, ¿qué pasaría si no hacemos nada con las operaciones y el abastecimiento de agua potable, señor Lachman? Bueno, eso es precisamente la razón por la que es importante que todos los panameños estemos conscientes de la importancia de este proyecto. Este proyecto es absolutamente necesario para darnos ese acceso al agua para la población, el agua para las escuelas, el agua para los hospitales, el agua para la actividad económica en términos generales, el agua para el restaurante pequeño y el restaurante grande, y a la misma vez no contar con el agua y pensar en un deterioro de la condición país, de la condición logística de país, en el que el canal es un puntal esencial, en donde empecemos a perder la llegada de los buques, la capacidad del negocio de transporte de carga, de producir beneficios en la actividad de los bancos, en los puertos, en los expendios de alimentos a los buques, en los expendios de combustible a los buques, en la zona libre. La economía del país cambiaría. Ojalá que encontráramos las otras actividades que pudiesen apuntalar esta sociedad y este país. El canal, sin embargo, sigue siendo central a toda la parte logística, y es una de las actividades más importantes que tiene toda la actividad económica que está asociada pues a estas consideraciones logísticas. El país necesita este proyecto para acceso al agua de más de 2 millones de habitantes. En el futuro seguiremos creciendo, y también necesitamos este recurso para poder asegurar que sea la ruta más confiable, como lo ha sido hasta ahora. Que no dependa de variaciones climáticas, para que cada 3 o 4 años tengamos que pensar en que hay que establecer restricciones, y que en consecuencia pues las empresas navieras empiecen a buscar opciones más confiables. Este canal tiene que ser confiable, es parte de la confianza que ofrece el país, y es parte en consecuencia de la economía de este país. Yo creo que es importante explicarle también a la gente, Río Indio, parte del agua será utilizada para el canal y parte del agua para el consumo humano. Sí, en efecto, en Río Indio, al igual que los otros 2 lagos del canal, el lago Gatún y el lago Alajuela. Nosotros del lago Gatún y Alajuela tenemos 8 plantas potabilizadoras extrayendo agua todos los días. Sí. Son plantas potabilizadoras
que producen el agua que consumimos más de la mitad de los panameños y que a pesar de las dificultades que existen en algunas regiones del país, de las áreas metropolitanas, es una fuente de agua confiable. Nosotros no estamos típicamente en la condición de que, bueno, empezó la estación lluviosa, paren el agua. Terminó la estación seca, paren el agua porque viene bajando mucho sedimento. El tener los lagos brinda esa confianza y esa confianza en el acceso al agua es otro de los motores económicos del país. El tema es que como esas extracciones han ido creciendo, como ya mencioné, estamos hablando de ya hoy 20 veces más de extracciones de agua para el consumo de la población de lo que se tenía en el 1914 cuando empezaron a transitar buques a través del istmo panameño. Y se espera que suban a 30 cuando entren estas potabilizadoras nuevas. Esa extracción de consumo, que sin duda alguna empieza a competir de manera importante también con la operación confiable del Canal de Panamá, hay que atenderla, hay que asegurar que haya la capacidad de suplirla de forma apropiada. Está establecido también en la normativa legal que el canal tiene que asegurar el agua para el consumo de las poblaciones aledañas a sus lagos. Y sin embargo también tiene la obligación de asegurar que el canal se mantenga operando de manera continua y confiable. Son dos responsabilidades que están establecidas en las normas, precisamente porque con mucha visión los que estuvieron viendo esto antes de la transferencia del canal a Panamá entendieron que esas eran responsabilidades ambas absolutamente necesarias a largo plazo para que el país pudiera ser exitoso. Ok, entonces, ¿cuántos esclusajes permitiría un río Indio completamente lleno a su máxima capacidad? Río Indio produce entre 11 a 15 esclusajes diarios, el equivalente entre 11 a 15 esclusajes diarios. Hoy en día el consumo de agua de la población es alrededor de 8.5 esclusajes diarios. Con las nuevas plantas va a subir a 11,5 esclusajes diarios, básicamente cuando estén en su máxima capacidad. De manera que Río Indio atiende en muy buena medida la mayor parte del consumo de lo que se extrae para la población y deja una cantidad adicional, un remanente adicional para asegurar pues que el canal pueda seguir explotando las esclusas que tiene a su máxima capacidad. Bueno, entonces estamos hablando de una obra con precisión. Ya se tiene definido el tamaño del proyecto. Este proyecto es mucho más pequeño que Bayano, por lo que tengo entendido, creo que 12, 14 veces más pequeño que Bayano. El costo de la obra, contemplando incluso las indemnizaciones que tendrán que dar, ¿esto lo tenemos claro? Sí, el proyecto en superficie, estamos hablando de 4.600 hectáreas, Álvaro. 4.600 hectáreas es alrededor de la 10ª parte del lago Gatún, por ejemplo, y es un poquito más pequeño en superficie que el lago Alajuela. Y también significativamente menor que el lago Bayano. El estimado de la obra está en alrededor de $1.500 millones, incluyendo toda la compensación y mitigación socioambiental y el proyecto en sí, la infraestructura. De manera que hay una muy buena definición de estos elementos. Nosotros estamos trabajando actualmente en la parte de desarrollo técnico, no mencioné eso, tenemos a un contratista desarrollando lo que llamamos el diseño conceptual, que básicamente incluye determinar parámetros geológicos muy importantes para una obra segura de esta magnitud. Están en campo haciendo las perforaciones de todo el alineamiento de lo que sería el túnel, de las áreas donde estarían fundamentadas las represas principales y las 3 represas auxiliares. Están también haciendo topografía y batimetrías, están en los cálculos de los caudales ecológicos que son importantísimos para la población aguas abajo del sitio de presa, que tienen que mantenerse a lo largo de todo el año para asegurar pues que estas poblaciones puedan seguir aprovechando el río a partir del sitio de presa. De manera que sí, el proyecto está, como mencioné, pues alrededor de $1.500 millones, incluyendo la parte social, ambiental y las infraestructuras. Empezando con una adjudicación a mediados del próximo año y una duración de construcción de alrededor de 4 años. A la gente se le va a reubicar cerca del área, no es que se lo van a llevar para Darién. Eso es muy importante, Álvaro. La población
tiene una vocación agrícola principalmente, está muy arraigada en el área y la mayor parte de los asentamientos se espera que se den en un radio de alrededor de 7 kilómetros del área del lago. No se va a ningún lugar distante, se busca precisamente que mantengan las condiciones existentes, tanto en la característica de las tierras como en la parte social. Puede ser que haya excepciones, puede ser que alguien diga, pues, mire, es que yo vivo aquí, pero en realidad yo quisiera irme donde están mis hermanas o quiero irme donde están mis hijos. Y en ese caso, el reasentamiento se hace de manera individual. Lo que buscamos típicamente es que aun cuando la negociación sea individual con cada una de las familias, que se busquen reasentamientos grupales y probablemente aumentando ligeramente las densidades de la población para así facilitar acceso, por ejemplo, a mejor educación y a más actividades de centros de salud y también pues a mayor acceso a beneficios económicos. Mucha de la población pues que tiene que ser reasentada está bastante dispersa, está bastante aislada y eso conlleva algunas dificultades para ellos. Por poner un ejemplo, en algunos lugares también hay escuelas multigrados y eso pues no favorece las mejores posibilidades de educación a la edad infantil. Pero ciertamente lo que se busca es que en la gran mayoría de aquellos que tienen que ser reasentados, alrededor de 500 familias, 500 a 550 familias, se queden muy cerca del área, se queden muy cerca de sus comunidades y se queden haciendo las actividades que hacen actualmente, pero mejoradas. El canal va a estar con una presencia en esos asentamientos que va a extenderse bastante más allá del reasentamiento, con acompañamiento psicosocial, con ayuda en la siembra, con reposición de semillas y con compensación de lucro cesante de aquellas cosas que no produzcan mientras están creciendo los nuevos cultivos, entre otras cosas, con acceso al agua, con títulos de propiedad asegurados en la nueva ubicación, porque muchos de ellos tienen derechos posesorios únicamente en los áreas donde están. En fin, todos estos detalles están acordados y mostrados y firmados, como mencioné, en este marco de compensación que está publicado en nuestra página web y en la página aguadelfuturo.com, con mucho detalle y a lo que se llegó de forma participativa en discusiones en estas sesiones plenarias con las comunidades, en más de 200 reuniones. En algunos casos fueron reuniones también individuales con familias que no podían asistir por diferentes razones, porque tenían algún tipo de limitación de movilidad o porque no podían dejar a los niños solos o porque no querían ser vistos en un área donde habían otras personas participando. En fin, más de 200 reuniones a lo largo de ese casi año de trabajo, desde mayo hasta del mayo 24, mayo 25 a febrero 2026, discutiendo con las familias y cada vez logrando mayor participación. Y estamos convencidos que en aquellas excepciones que no han estado participando o que no han querido o que se han opuesto al proyecto, a medida que estas cosas se vuelven materiales, que empecemos a generar las primeras residencias o comprar los primeros terrenos para asentamientos, vamos a ir convenciendo al resto de la población o a la mayor parte del resto de la población a que vean este proyecto como una oportunidad para el futuro de ellos y de sus familiares. Bien, ya quiero ir terminando con una pregunta. No nos hemos recuperado todavía, digo yo, en buen panameño, del fenómeno de El Niño 2023-2024 y ya estamos entrando en un nuevo fenómeno del Niño. Señor Lachman, el impacto que esto pueda tener a nivel del Canal de Panamá. Esto naturalmente es preocupante. Hay algunas cosas que uno puede actuar y otras que no puede. Nosotros no podemos, por supuesto, decirle a la naturaleza que no produzca un fenómeno del Niño, pero sí tenemos que anticiparlo de la mejor manera. El hecho de que lo anticipemos es muy bueno, pero a la misma vez no nos da garantías. Depende de qué tan intenso sea este fenómeno del Niño que se nos acerca. Que de hecho ya para los propósitos prácticos se dice que ya está aquí. Pero que puede ir cambiando y puede ir aumentando a lo largo del resto del año. Nosotros en preparación lo que hemos tenido es que también tuvimos la fortuna y la naturaleza nos favoreció con una estación seca que fue bastante húmeda. Y eso nos permitió llenar los lagos a un nivel bastante alto hasta el mes de febrero, básicamente. Eso es un anticipo muy positivo. Además de eso, el canal ha estado tomando medidas de ahorro de agua desde muy temprano, precisamente
tratando de reducir los consumos y así almacenar y cuidar el agua que tenemos a fin de evitar al máximo cualquier impacto que esto pudiera tener. Un impacto de un fenómeno del Niño fuerte, probablemente lo podemos superar con restricciones de calado únicamente. Si la situación se hace muy crítica, pues podría obligarnos también, como en el 2024, a hacer restricciones de tránsito. Ojalá que ese no sea el caso. Estamos haciendo todo lo posible para evitar esa condición, porque obviamente empieza a dejar una mala sensación en nuestro mercado, ¿no? Pero estamos empezando en mucho mejor condición de lo que pudimos empezar en el 2023, afortunadamente. Sin embargo, hay que admitir también que aquí ha habido una transición que es más rápida de la que usualmente se da. Antes los fenómenos del Niño se daban una vez cada 6, 7 años. Más recientemente se han venido dando en 5 o 4 años. Y si se da este año 2026, después de uno del 2023, estamos hablando de 3 años. Y en consecuencia, esos son elementos que subrayan la necesidad de este proyecto. Estas condiciones hay que ir previéndolas. Nosotros no podemos detener esta realidad ambiental, y en consecuencia tenemos que mitigarla, tenemos que atenderla apropiadamente. Y Río Indio es el proyecto que nos permite hacerlo, y nos permite dar esa confianza en el acceso al agua para el consumo de la población y los tránsitos a largo plazo. Gracias, señor Lachman, por estar con nosotros esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Ha sido un gusto.